Durante 5 años recorrimos toda América y unimos Ushuaia y Alaska. Nuestra blanquita se rompió y hace unas semanas cruzamos la frontera desde México a Estados Unidos con el objetivo de reunirnos con la familia. Alquilamos un motorhome enorme y recorrimos la Ruta 1. Paseamos por San Francisco, vivimos la locura de Las Vegas y después de tanta ciudad decidimos irnos en busca de un poco de naturaleza, lejos de las grandes urbes. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Mi nombre es Martín. En este momento estamos en Estados Unidos, en el estado de Arizona al que entramos ayer. Estamos haciendo un road trip familiar con ese motorhome que se ve ahí. Somos 6 durmiendo adentro, parece un gran hermano. La verdad que la estamos pasando muy lindo con la familia de Belu. Ahora son más o menos las 8 de la mañana. Está bastante fresquito, estamos en invierno, pleno invierno. Y en este video vamos a empezar a recorrer lugares muy icónicos de Estados Unidos, como el Gran Cañón, la Ruta 66, así que estamos con muchas ganas de salir a conocer. Pero antes de arrancar, quiero aprovechar para mostrarles un poquito el lugar en el que pasamos la noche, porque fue muy lindo despertarse acá, abrir la ventanita, ver el paisaje que estamos viendo. Hay unas montañas nevadas por allá atrás, es realmente un lugar muy bonito. Estamos muy cerquita de la ruta, este es un desvío. Ahí dormimos, ¿ven? Está el motorhome del monte que alquilamos. Qué lindo despertarse así, amigos. Miren ahí abajo el río Colorado, las montañas que les empieza a dar el sol. Por allá atrás incluso algunas están nevadas. Ahí, ¿ven? Sacamos la ruta del día rumbo a Kingsman. Va a ser el primer pueblito que visitemos de la ruta 66. Miren qué hermoso que está el día, los paisajes que tenemos alrededor. Y nos vamos, Agus. No, qué felicidad agarrar ruta. Después de tanto semáforo, ciudad, esto es el verdadero placer del viaje. Sí, ¿no? La verdad que sí. Ruta, mates y a disfrutar. Como dice ese cartel, acabamos de llegar a Kingman con nuestro motorhome. Primera parada de esta ruta mítica e histórica de Estados Unidos. Es una ruta que se creó en 1926 para conectar el este de Estados Unidos, que en ese momento estaba mucho más industrializado, con el oeste, que estaba en pleno crecimiento. Entonces unía Chicago, en el estado de Illinois, y atravesando 8 estados y casi 4.000 kilómetros llegaba a Santa Mónica, en Los Ángeles, para finalizar el recorrido de este a oeste. Se darán cuenta que Belu lo dice en pasado porque esta ruta ya quedó en desuso, solamente ahora es una ruta turística. Fue reemplazada por la autopista 40 que cruza el país con muchos carriles y que poco tiene de la ruta 66, histórica, mítica y por tramos desolada, pero turísticamente es una belleza. Es muy bonita y bueno, está llena de pueblitos donde uno puede parar, pasear. Es un poco como la historia de la película Cars, que están los autos y los pueblos abandonados a un costado y una autopista nueva que va paralela. Bueno, algo así pasó con la Ruta 66. Así que lo que vamos a hacer es visitar algunos pueblitos, más que nada del estado de Arizona, que son los más pintorescos de la ruta y que están muy preparados además. Por ejemplo, acá tenemos un Visitor Center en Kingman de la Ruta 66, 100 años. Miren qué lindo el cartel, Kingman, Arizona 66.
Belu compró que venden para estampar un pasaporte, ¿no, Belu? Ahí quedó. Mira qué lindo, de la Thank ruta you. 66. Didn't want it to smear. No, please. Thank you. Thank you. Y acá tenemos un tren, obviamente está puesto como exposición, que dice Santa Fe, si lo ven. Y eso es porque acá estaba el tren. Kingman fue fundada como una ciudad ferroviaria en 1882 porque este tren iba de Los Ángeles a Santa Fe, si no me equivoco. Y bueno, Kingman era un punto, una parada del tren. Luego fue creciendo con el paso de los años. Actualmente tiene unos 30.000 habitantes. Muchos de estos pueblos tenían mucha vida gracias a la Ruta 66 y cuando hicieron la autopista quedaron prácticamente abandonados y después volvieron a la vida gracias al turismo. La 66 es considerada la ruta madre de Estados Unidos y eso es porque durante la Gran Depresión mucha gente del interior de Estados Unidos, sobre todo gente de Oklahoma, perdió sus tierras por la sequía, entonces venían por la Ruta 66 hacia California a buscar trabajo. Años más tarde, entre los años 40 y los 60, fue la mejor época de la Ruta 66, la época dorada, que fue donde nacieron estos restaurantes típicos de ruta, los moteles familiares, atracciones en los pueblos, porque fue el auge de los automóviles, entonces la gente empezó a tener automóviles y hacían la ruta en sus vacaciones, así que iban parando en los pueblos, podían comer en los restaurantes que estaban 24 horas abiertos y parar toda la familia en los moteles, que son hoteles donde podés estacionar tu auto. Y miren lo hermosos que son estos restaurantes, todos restaurados turísticamente, miren. Precioso de la 66, con el auto ahí chiquitito, allá hay otro auto clásico de policía. Miren los carteles. En casi todos venden también artesanías, cosas para el turismo. Entre tanto auto clásico, nos llamó la atención este auto negro que recorrió la Ruta 66 en sus tiempos, haciendo los más de 2.400 kilómetros que separaban a Chicago de Los Ángeles. También vimos un Corvette descapotable increíble y estos otros autos clásicos. Una rocola antigua y la hermosa entrada que tiene el pueblo de Kingman. Atacachi tiene su propia entrada de la 66, miren. En el dog park que hay acá, en el parquecito de perros. Bueno, Martincho, estamos dejando Kingsman, primer pueblito de la Ruta 66. ¿Qué te pareció? Hermoso, la verdad que muy turístico. Y ahora hay varios pueblitos que vamos a ir parando y visitando. Y hoy tengo asistente de grabación y todo. Sí. La verdad esperé toda mi vida poder estar haciendo esto. Así que bueno, ahí vamos. Se hizo de un carril la ruta. Ahora la 66 que veníamos a ver, porque una 66 con 2 carriles o autopistas no tiene emoción. Ahora sí, mira, un carril y de vuelta. Por allá van las vías del tren. Las montañas, el desierto de Mojave. Estás bien, Agu, de filmmaker, ¿eh? Me gusta. La verdad que esto me está gustando mucho. Guarda que puedo sacar otra faceta en mi vida. Uno nunca sabe la vuelta de la vida. Yo hace unos años nunca me hubiera imaginado haciendo esto. Mirá si terminás teniendo un canal de YouTube, Agus. Vos sabés que me está gustando cada vez más la cámara. Al principio me da un poco cosita, pero nada, vengo bien, creo, ¿no? Yo creo que ya le estás perdiendo el miedo, me parece que sí. Yo creo que sí. Así que ahí vamos. Todo el mundo escuchó alguna vez sobre la Ruta 66, así que es un sueño estar transitándola y encima en familia. Yo creo que nos falta poner Papo Blues y estamos para seguir metiendo kilómetros. Lástima que no podemos poner la música en el video por derechos, pero imagínensela. Ahora paramos en Antares, es un pueblo chiquito, solo paramos a ver un poco las construcciones porque el Visitor Center está cerrado. Y miren los autos, estanciera, Corvette policía, muchos autos antiguos, por allá hay otros. Ahí estacionamos el motorhome. Esta es una paradita súper corta, solo era para ver esto. Pero bueno, valía la pena porque estamos en la Ruta 66.
Quién sabe si alguna vez volveremos. Vamos a parar en cada lugar que podamos. Miren, este parece de dibujito animado. Hasta y las ruedas son nuevas, ¿eh? Yo creo que este debe estar andando. Miren adentro el interior. Por ahí atrás hay otro que es raro ese. La moto antigua. Me gusta que es todo temático. Hay unas casitas rodantes por ahí. Lástima que, bueno, como vinimos un día de semana, no está abierto el visitor, no se puede entrar. Pero qué de lindos autos que tiene, miren. La Harley viejita. Viejita no, perdón, con historia. Los stickers de viajeros. El cartel de la Ruta 66. Antares Point. Y justo enganchamos el tren pasando, miren. Tren carguero con contenedores. 2 contenedores apilados. Enorme, miren la cantidad de vagones que tiene. El tren de la 66. Todo de contenedores este. Recién ahora está terminando de pasar. Qué bárbaro, debe haber durado como 5 minutos pasando. Sigue todo, miren, todo para allá y dobla. Ahora paramos en otro pueblo que se llama Hackberry. Este dice General Store. Es solo una tienda, no hay mucho más. Tiene cartelitos, surtidores viejos. Miren lo que es una reliquia. Y ahí está pasando ahora el tren para el otro lado. Por acá también surtidores viejos. Hay sillas para sentarse y sacarse fotos. Miren lo que son los vehículos. Bueno, este no está restaurado, ¿no? Pero Santa Fe Railroad, eso es por lo que les contamos antes del tren. Los surtidores, miren. Las botellas de coca antiguas, muchos stickers de viajeros que pasaron por acá de todos lados. Ahí dice Historic 66. Mira, acá tenemos el sticker que importa, el de San Lorenzo. Uy, Pocho también es de San Lorenzo, todos, así que contentos de haber encontrado este sticker acá. Y se puede entrar a la tienda, esta está abierta. Sí, me traje el pasaporte. Este solamente es de la ruta 66 de la parte de Arizona. Valía $1.80. Están marcadas todas las paradas y podés hacerlo sellar en las que tienen para poner sellito. Te pone cada pueblo con los atractivos que hay. Este es el que sellamos recién en Kingman, que me puso esto para que no se ensucie el resto. Ahora estamos acá, en Hackberry General Store. Mirá, la milla 80. Bueno, vamos a entrar a ver qué onda. Ay. La tiendita esta adentro tiene muchísima onda, muchas cosas referidas a la Ruta 66. Tenemos estos 3 para elegir auto solamente de California. Miren el gatito de la tienda. Oh, es hermoso. Charlie se llama. Re mimoso. Acá dejamos con la familia un billete de 100 pesos argentinos en el local porque hay cosas de todos lados del mundo. Desde monedas hasta en el techo un montón de patentes. Miren qué hermosa vista al costado. Ahora hicimos cambio de conductor, la idea es que manejemos todos un ratito en la 66. Así que ahora está Pocho, pero me encantan los paisajes de la ruta, miren. Muy lindos. Parecen las rocas de la Rumorosa, Belu. Sí, es verdad, es un paisaje muy parecido. Ahora paramos en la ruta en un restaurante a comer, pero nosotros nos hicimos unos sanguchitos y a comer algo rico antes de seguir ruta. Para no perder la costumbre, así comemos rapidito y seguimos porque todavía nos quedan varios pueblos para seguir visitando. Miren qué hermosa que viene la ruta ahora.
toda desértica, no hemos pasado nada. Solo las estaciones de servicio en las que hemos parado y algún pueblito perdido. Y después puro desierto, pero muy bonitos los paisajes. Estamos como a la altura de Gran Cañón, pero por la ruta 66. Ahí estamos pasando un paso de montaña, 5.400 pies. Y bajamos del otro lado. Toda por el medio del desierto va. ¿Qué te viene pareciendo por ahora la 66, Agus? Terrible, Martincho. Terrible. Me siento Walker Ranger de Texas con este sombrerito. Lo diste todo con el look, hasta sombrero, todo. Sí, vamos por todo acá. Pero no, una locura. La verdad que la mítica 66 es una locura. Recién vimos que este tren que está acá, que ahora está parado, tiene 2 pisos adentro y lleva autos, creo que decía Canadian, no sé si irá Canadá. Y es interminable el tren. Ahora llegamos a Seligman, el próximo pueblito que vamos a visitar de la 66. Este es más chiquito igual. Algún auto perdido en la estación de servicio, bueno, abandonada acá la Exxon. No es mucho en este, ¿eh? Chiquito está. El auto de Cars. Este pueblo es el que inspiró la historia de la película Cars. Dicen que cuando estaba el director de la película investigando la historia de la Ruta 66 para poder hacer la historia, se contactó con Delgadillo, que es un señor que vive acá en Seligman y es básicamente la persona más importante para la recuperación de la historia, para mantener la historia de la Ruta 66. Él fue quien fundó la Asociación de la Ruta 66, que es para ayudar a mantener la ruta. De hecho, empezó él y luego se hicieron asociaciones en otros estados también para mantener la ruta. El director de la peli charló con él y él le contó toda la historia de cómo toda la gente que vivía acá en la Ruta 66, de un día para el otro, perdió el contacto con la gente, perdió sus trabajos, por así decirlo, porque con la Interestatal 40 la gente va por la Ruta 40, que es mucho más rápido, y el público dejó de pasar por la Ruta 66, entonces los hoteles, los restaurantes, las tiendas de recuerdos, los tours, dejaron de recibir gente de un día para el otro cuando se inauguró la otra ruta. Que de hecho en la peli Sally lo cuenta. Y si quieren saber si acá hace frío a la noche, miren. Todo escarchado está. Y eso que son las 5 de la tarde. Miren, congelado directamente. Miren, es una locura. Toda la alcantarilla congelada. Así que a la noche acá va a ser mucho frío. Igual no vamos a pasar la noche acá, vamos a pasarla en un lugar creo que más frío todavía. Pero bueno, miren, acá hay un gift shop. Es lo que hay ahora en estas rutas, ¿no? Todo es souvenirs. Viven del turismo, obviamente. Miren, autos antiguos. Esta en algún momento seguro fue una estación de servicio. Hoy venden recuerditos. Por allá enfrente lo mismo, pero ven que no hay mucho. Un hotel. Ahí dejamos el motorhome. Algunas casas, algunas familias que viven acá y no mucho más. Y mira, ahí está el cartel de la Interestatal 40 porque acá en Seligman se divide la ruta y podés tomar la 40 o la 66. Si vas para allá, vas para Kingman por cualquiera de las dos rutas y en Kingman se vuelven a unir. Uno no puede hacer toda la 66 hasta Chicago. Hay partes que ya fueron cerradas y que solo está la Interestatal 40 y hay partes como la que hicimos recién que sí podés agarrar la 66. La velita, Najib. Los autos de este pueblo casi todos tienen los ojos como en las películas. Los surtidores antiguos. Miren, tiene mucha onda este pueblito Seligman. Tiene mucho estilo este pueblo. Si vienen a la 66, súper recomendable. Miren, la combi toda llena de stickers. Cerró todo a las 5, así que hasta las tiendas de souvenirs. Miren este, parece un Fiat 600 mezclado con un escarabajo. Acá hay otro, miren. Me gusta, en todos los pueblos encontrás autos de época, generalmente bien mantenidos. Y como les veníamos contando de la peli Cars, por ejemplo, acá está Mate, que es uno de los personajes de la película, que es una grúa antigua. Y de este lado parece que tenemos al Rayo McQueen, un poco modificado, porque en la peli era más al piso, acá está como levantado.
Parece un Corvette antiguo modificado. Con los ojitos y todo. Sí, y por ahí hay otros autos lindos también, antiguos. Está lleno de autos antiguos, miren ese. Y es el cuarto o quinto tren que pasa en un ratito que estuvimos haciendo esta ruta. Impresionante el movimiento que hay. Y todos los trenes con cientos de contenedores. Está congelada la ruta. Ayer dejamos de grabar porque se hizo de noche, así que tampoco recorrimos más pueblos. Pasamos la noche en Williams, que después les vamos a ir a mostrar. Y hoy hicimos el esfuerzo de manejar de noche, a la madrugada en realidad, para poder venir a ver el amanecer en un lugar muy especial. Nos vinimos hasta el Gran Cañón de Colorado. Ya estamos dentro del Parque Nacional, muy cerquita. Estoy viendo ya las vistas, son una locura. Arrancamos 5:30 de la mañana, salimos a las 6 en punto a manejar y 1 hora y media después hemos llegado a este lugar que es tan icónico en Estados Unidos. ¡Wow! Es muy impresionante. Encima el horario del amanecer más lindo todavía. Mirá allá atrás, Mar, cómo le empezó a dar el sol. Sí. Llegamos justito. ¡Wow! Miren lo que es esto. Está todo helado. Ven que hay blanco en el suelo, en las piedras, en todo, porque hizo como menos 10 grados a la noche. De hecho, la ruta estaba un poquito congelada en algunas partes. Sí, mucha escarcha ahí a los costados del camino. Como les decía Martu, nosotros dormimos en Williams y el pueblo estaba todo escarchado también. Que yo pensé que era nieve, pero no. Es escarcha que se fue acumulando bastante. Ya se ve que hace varios días porque está súper blanca. Estoy muy, muy contento de que estemos en el Gran Cañón. Habíamos venido ya hace unos años y cada vez que uno ve este lugar es como que es más majestuoso de lo que recordaba. ¡Wow! Amaneceres que valen la pena a pesar del frío, ¿eh? ¡Qué pedazo de vista, amigos! Este lugar es como el anfiteatro, le dicen. Y acá tenemos la vista. Hay que tener cuidado en el piso porque está congeladísimo. Miren lo que es la profundidad del Gran Cañón de Colorado. Por lo que me contaba Belu, tiene como 1800 metros de profundidad. Es uno de los cañones más profundos del mundo. Pero así todo, aunque uno lo ve inmenso e imponente, no es el más profundo. Es una locura, se puede bajar encima. Sí, yo leí en la página del parque que ahora los caminos estaban con un poco así de escarcha, de nieve. Tenías que ir preparado como para la nieve. Con crampones, con todo, ¿no? Sí, por las dudas, porque uno baja mucho, cambia mucho la temperatura también, de acá arriba hasta allá abajo, En verano puede llegar a ser 40 grados de temperatura. Y ahora acá debemos estar como -5, -6, siendo las 8 o Sí. 9. Y adentro del parque no hay ningún puente que cruce el cañón, así que sí o sí para llegar al otro lado hay que bajar todo, llegar al río Colorado, cruzarlo y volver a subir del otro lado. Y lleva varios días encima esa caminata. Me gustaría hacerla si venimos en otra época. Sí, más en veranito me parece. Digo, aunque sea en primavera, pero qué sé yo, debe ser épico hacerlo. Y es muy, realmente muy majestuoso el Gran Cañón del Colorado. No hay palabras para describir semejante inmensidad de la naturaleza. Es un cañón que se formó de 5 a 6 millones de años atrás. Imagínense. Lo que estamos viendo acá es el paso del tiempo, la erosión. Es de esos lugares que realmente te deja sin palabras. A pesar de haber visto muchos paisajes en muchos años, el Gran Cañón es increíble.
Es tan lindo este lugar que en el 2023 fue el segundo parque nacional más visitado de todo Estados Unidos. Vinieron como 5 millones de visitantes en un solo año. Y lo bueno de haber venido al amanecer es que estamos prácticamente solos. Hay un silencio total, una paz, una calma. Se escucha a los cuervos volar. Ahora que empezó a salir el sol está un poquito más lindo de temperatura. Así que nada, estamos muy contentos. Ahora estamos en el Visitor Center del Gran Cañón y miren, hay una balsa que se ve que es de época y se usaba para navegar el río Colorado. Esa sería la vista si uno baja el Gran Cañón. En este mapa se puede ver un poco la geografía de donde estamos. Nosotros estamos ahí, en el que está azul, y se ve todo el cañón del río Colorado, que en total tiene más de 400 kilómetros. En esta maqueta se puede ver un poco las distintas rocas que tiene el Gran Cañón, y todas hablan de distintas épocas, ¿no? Es la geología, digamos. Tiene la más nueva es de 270 millones de años, 273, 75, y la más antigua es la Vishnu, que tiene más o menos 1.700 millones de años. Es impresionante además cómo va cambiando el color de las rocas según la época, la edad, si son más nuevas, más antiguas. Sí, y acá también hay cóndores porque han reintroducido el cóndor, pero es otro cóndor, no es el cóndor andino. Es el cóndor californiano, que es diferente al cóndor andino. El cóndor andino está en Sudamérica, en la cordillera de los Andes. Es un poco más grande, tiene el collarcito blanco. Este no tiene collarcito blanco y es un poquito más chico. También hay pumas en el parque. Bueno, y después es una tienda como las de siempre de los parques nacionales de Estados Unidos que venden absolutamente de todo: ropa, recuerdos, peluches, juegos de mesa temáticos del parque que visitas. Eso es lo que más me gusta, la parte de juegos temáticos. A mí me gusta todo, te digo. Si tuviera una casa grande me llevaría, de todos, por lo menos un rompecabezas. Uno de cada parque. Claro. Mira la gorrita, qué hermosa. Venden, por ejemplo, el Parkpoly, que tiene, se ve que todos los parques nacionales de Estados Unidos. Es como el Monopoly versión parque. El Parque de Gran Cañón se fundó en 1919, ya tiene más de 100 años de parque nacional, y en 1979 fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bien merecido lo tiene, ¿eh? Sí, es muy, muy impresionante. Yo espero que les esté gustando este video porque no sé si uno puede transmitir la belleza del lugar tan bien en una cámara, porque verlo en persona es tremendo. Vamos a seguir el recorrido en vehículo. Ya preguntamos en el Visitor Center, nos dijeron que se podía. Así que nos vamos despidiendo del estacionamiento. ¿Estás listo, Martucci? Sí, hubo consenso familiar por movernos un poquito en vehículo, que vamos a ir hasta el final, que hay distintos miradores, distintos puntos de donde se ve Gran Cañón. Pasa que este punto, el último punto de esta ruta, caminando son 4 horas. No vinimos en época de hacer tanta caminata, así que... Pero por suerte mirá el día que nos tocó, soleadísimo. Hoy estaba anunciado encima nublado, pero dijimos, bueno, hay que ir igual. Y mirá, un espectáculo. Miren, y si uno viene en verano, sí o sí hay que tomar esos buses que son del parque, son gratuitos, porque en verano te deja dejar sí o sí el vehículo estacionado y moverte con el bus de la cantidad de gente que viene al parque. Y es el segundo parque más visitado de Estados Unidos, después del Smoky Mountain, ¿no? Algo así. Sí, del Great Smoky Mountain, que nosotros no lo conocíamos hasta que empezamos a averiguar de los parques acá de Estados Unidos. Sí, ese tiene como más de 10 millones de visitantes al año, este creo que unos 5 o 6, así que igual es un montón. Miren acá cómo está todo escarchado, se nota mucho más. Adentro en el bosque también, todos parches de escarcha. Y se ve parte de la ruta está helada, porque está como congelada. Qué locura. Ahí estamos pasando un pedacito de ruta helada. Mira, viene un motorhome y el bus. A ver si vemos algún animal. Sí, acá dice que no hay que alimentarlos ni acercarse si uno ve algún animal salvaje. La otra vez que vinimos habíamos visto, no me acuerdo si elks, ciervos, renos. Yo creo que eran renos, pero bueno, vamos a ver si tenemos más suerte. Y además lo que tiene este parque es que es tan grande que adentro hay diferentes campings y diferentes hoteles para poder hospedarse directamente acá
y poder hacer caminatas distintos días o simplemente disfrutar de la naturaleza. Atrás de Marto está la máquina que va sacando el hielo de las vías del tren, ¿no? Sí, está muy congelado todo. Primera parada, otro mirador del Gran Cañón. Ahora estamos por la Hermit Road, que es el circuito rojo. Y acá también en todos lados hay vistas impresionantes porque el paisaje es impresionante. Pero miren, desde allá venimos, donde se ven los edificios. Claro, por allá es donde están los hoteles. Venimos bordeando todo por ese lado. Y por acá abajo hay una parte donde se llega a ver. Ahí está marcado el sendero. En otro momento capaz que podemos volver con un clima más calentito. No te digo verano porque nos vamos a morir de calor. Me gustaría hacerlo, creo que debe estar muy bueno. Las vistas de abajo deben ser impresionantes. Lo bueno que tiene este parque, el Gran Cañón, es que hay muchos senderos habilitados para hacer con perros. Por ejemplo, este que va todo por arriba se puede hacer con perros. No se pueden llevar al que va para abajo del cañón. No, y otra cosa que acabamos de ver que nos llamó la atención son estas huellas que no sabemos de qué animal son, pero que evidentemente estuvo por esta zona. Para mí parecen de algún gatito, capaz que algún pumita. Puede ser. Qué majestuoso lugar. Miren, ahí se ve todo el camino que va bajando. Y vimos gente haciéndolo, ¿eh? Paramos en un mirador porque de acá se logra ver el río Colorado, miren, que viene ahí en el medio. La división de los dos lados de del cañón. Claro, wow, parece un cuadro, ¿eh? Mirás para donde mirás y encontrás más y más y más detalles, no te cansás nunca de mirarlo. Ahora terminamos la ruta roja, terminamos con esta vista imponente. Lo que tiene es que todas las vistas son similares, todas son impresionantes, pero son similares. Y nada, la verdad que es un sueño estar manejando por acá. Y otra cosa que les quería decir es que si les gustaría alquilar un motorhome con el Monterey para vivir una experiencia como esta, tienen para alquilar en muchísimos lugares. Les voy a dejar el link en la descripción del video o el QR en la pantalla para que puedan cotizar un motorhome para su viaje y que puedan vivir una experiencia como esta porque es muy lindo y también es muy lindo hacerlo en familia. Es algo que estamos disfrutando mucho, a la familia también le está encantando todo lo que hemos preparado, lo que hemos armado en el itinerario para conocer con el motorhome. Y además tiene el plus de que también pueden ver cómo vivimos nosotros que vivimos viajando en un motorhome. Sí, probaron por unos días la vida en el motorhome y me parece que les está gustando. Este motorhome, obviamente, como ya vieron, tiene muchísimas más prestaciones que Blanquita, tiene más espacio, tiene más comodidades, así que fue un poquito más fácil también vivir en motorhome. Y a pesar de que el paisaje del cañón se ve inofensivo, en este parque hay entre 10 a 15 accidentes fatales por año. Hay muchos otros que por suerte terminan bien, aunque hay que hacer búsqueda y rescate de personas. Pero como uno puede hacer el sendero hacia abajo, en verano las temperaturas son muy altas, así que la gente suele descomponerse del calor. Al igual que acá que no hay barandas, mucha gente se sale del sendero para sacarse una foto y termina cayendo por el cañón. Así que hay que tener mucho cuidado porque el paisaje es precioso y uno siempre quiere tener la mejor foto o explorar al máximo, pero hay que hacerlo con cuidado para no correr riesgos. Y miren, para cerrar una visita perfecta al Gran Cañón, ahí tenemos unos ciervitos. 1, 2, y allá atrás hay otro más. 3 ciervitos. Ay, qué hermosos que son.
Y para terminar el paseo por la 66 nos vinimos al último pueblito que queríamos visitar, que es Williams, que es en el que dormimos ayer. El tema es que ayer llegamos de noche y hoy nos fuimos a la madrugada, así que estaba todo oscuro, todo cerrado. Pero ahora que vinimos a la tarde, el pueblo está todo abierto y es precioso. Creo que es de los más lindos de la 66. De hecho, nos colgamos porque vimos que de acá sale un tren que va desde Williams hasta el Gran Cañón. Sale todos los días a la mañana y a la tarde, así que nos pareció muy interesante también otra forma de ir. Y bueno, vamos a recorrer este lindo pueblito, a ver un poquito las tiendas de artesanías, a conocerlo y a descubrirlo. Leyendo este cartel nos enteramos de que Williams fue el último pueblo al que le hicieron el bypass de la Interestatal 40 que dejó de ser visitado por la autopista, ¿no? El 13 de octubre del 84. Y en las tiendas de artesanías de esta zona lo que notamos es que venden muchas más armas o cosas relacionadas con los cowboys, que a diferencia de los pueblos anteriores que pasamos no las vendían todos carteles de la Ruta 66, pero acá es como que se ve que el ambiente era más vaquero, más del lejano oeste. Y de hecho vi en algún lugar que durante el verano se hacen representaciones de tiroteos y sheriff y demás en la calle principal del pueblo. Y este debe ser el local más raro de Williams. Hay una estatua de un señor disfrazado de Woody, con Woody de Toy Story en la mano. Después tenemos al coyote y al correcaminos abajo. Atrás hay un auto que es mitad Rayo McQueen, mitad mate. O sea, le pusieron hasta la grúa. Está bueno igual, ¿eh? Muy bien hecho. Todas cosas así, tiene carteles de la 66. Por acá mira una carroza con un señor arriba. Tiene una mezcla de todo lo tradicional de Williams. De este lado hay un auto antiguo, muchas antigüedades en general. Miren ahí como un tuk-tuk. Allá atrás otro auto antiguo más. Tiene un poquito congelado el piso nada más, mirá. Un detalle. Tremendo. Mirá los surtidores. Lleno de carteles además atrás de todo de la ruta y de cabezas de animales que han cazado, se ve. Sí, y ahí la trompa, viste, de un Plymouth, dice el auto, del 56. De este lado hay más carteles, más de todo. Un muñequito con una hamburguesa. Tenemos acá un hotel con como el estilo típico de los 50, 60. Motor Hotel, dice. Así que bueno, creo que vamos a ir cerrando ya este video. Esperamos que les haya gustado nuestro paso por la Ruta 66 y por el Gran Cañón. Tal vez quedó un poquito largo, pero creemos que valió la pena porque visitamos lugares muy lindos y también estamos disfrutando mucho este viaje familiar. Así que los invitamos a que se suscriban al canal si no están suscriptos y a que nos acompañen en el próximo video que vamos a seguir conociendo más de Estados Unidos, amigos.